Ahora mismo, en algún lugar del mundo, un embrión humano está desarrollando una cola. No es una metáfora, una cola de verdad, con su propia hilera de vértebras diminutas, saliendo de la base de la columna. Y aquí viene lo que debería incomodarte. Todos los embriones humanos hacen esto. El tuyo también. El mío también. Para el final de este video vas a entender por qué esa cola desaparece antes de que nazcas. ¿Y por qué la respuesta a ese misterio solo se resolvió hace unos años, gracias a un estudiante agotado y un corte de mala suerte en el dedo? Entre la cuarta y la quinta semana de desarrollo, el embrión humano forma algo que los biólogos llaman brote caudal, una cola real, con entre 10 y 12 vértebras. Durante unos días un embrión humano se parece muchísimo al de un pez, un ratón o cualquier otro primate con cola, y después esa cola se reabsorbe. Sus células se reciclan, su longitud se encoge, y lo único que queda es un pequeño racimo de vértebras fusionadas en la base de tu columna. Hoy lo llamas cóccix. Y si alguna vez te caíste sentado sobre algo duro, lo conoces por otro nombre, ese hueso que te arruina la semana. Cada persona viva camina por ahí con los restos de una cola que nunca terminó de construirse. Lo que nos lleva a la pregunta obvia: ¿por qué se apaga a mitad de camino? Y sobre todo, ¿por qué nuestros ancestros la perdieron? Durante mucho tiempo las explicaciones fueron adivinanzas con bata de laboratorio. Que si la cola dejó de ser necesaria, que si gastaba demasiada energía. Sonaban lógicas, pero nadie podía probarlas, y ninguna señalaba el mecanismo genético exacto. Y aquí está lo raro. Casi todos los vertebrados del planeta tienen cola. Los peces, los reptiles, la enorme mayoría de los mamíferos. Los monos se cuelgan de los árboles con colas largas que usan casi como un quinto brazo. Algunos monos de Centroamérica y Sudamérica tienen colas tan fuertes que aguantan todo su peso colgando de una rama, con las dos manos libres, y entonces llegas a los simios, gibones, orangutanes, gorilas, chimpancés, bonobos. ¿Y nosotros? Ni una sola cola. Hace unos 25 millones de años, el ancestro común de todos los simios perdió la cola por completo, y cada especie que vino después heredó ese cuerpo sin cola. Piénsalo, una cola es una pieza de ingeniería biológica increíble. Perderla no fue una mejora obvia, así que durante décadas los científicos veían el patrón en los fósiles, pero no tenían ni idea de qué interruptor genético se había apagado. Ese misterio siguió sin resolverse mucho tiempo, hasta que un accidente en un apartamento de Nueva York lo abrió de par en par. En 2019, un estudiante de doctorado llamado Bo Xia se cortó el dedo con un cristal roto en su cocina. Nada dramático. Una visita al hospital y unos puntos. Pero mientras esperaba en urgencias, aburrido y con la mano vendada, Xia se puso a pensar en las cicatrices. En por qué algunos animales regeneran partes enteras del cuerpo y nosotros solo hacemos cicatriz. Y ese hilo de pensamiento lo llevó, sin planearlo, hasta la cola. Esa misma noche se fue a casa y empezó a leer todo lo que encontró sobre la pérdida de la cola en los primates, lo cual es o la reacción más productiva de la historia a una herida menor, o una señal de que el doctorado le hace cosas raras a la relación de una persona con su tiempo libre. Trabajando junto a investigadores como Itai Yanai, en la Universidad de Nueva York, Xia se metió en un gen llamado TBXT, conocido desde hacía tiempo por su papel en el desarrollo de la cola. Cuando compararon ese gen entre los primates con cola y los simios sin cola, encontraron algo que no esperaban. Un pequeño trozo de material genético extra, llamado elemento ALU, se había insertado dentro del gen en algún momento de la evolución de los simios. A los elementos ALU a veces los llaman genes saltarines, porque son fragmentos de ADN que se copian a sí mismos y se pegan en lugares nuevos del genoma, casi siempre sin causar ningún efecto. De hecho, nuestro genoma está repleto de ellos. Más de 1 millón de copias, la mayoría ahí quietas, sin hacer nada. Pero esta vez sí hizo algo. Ese ALU cayó justo en un punto que cambió la forma en que se procesa el gen. En términos simples, la maquinaria de la célula empezó a leer las instrucciones de otra manera y produjo una versión más corta de la proteína TBXT. Y esa versión alterada interrumpe la formación de la cola. Los investigadores no querían quedarse con una buena historia. Querían pruebas, así que metieron ese cambio genético exacto en ratones, y los ratones nacieron con poca cola o sin cola. Deja que eso caiga un segundo. Un solo cambio genético, encontrado por alguien que perseguía una corazonada que empezó con un accidente de cocina, bastó para eliminar la cola en un laboratorio. Es lo más cerca que llega la genética moderna a resolver un misterio de 25 millones de años. Pero hay un giro dentro del giro.
Y esta es la parte que vuelve la historia bastante más oscura que un simple encontramos el gen de la cola. Los ratones con esa mutación no perdieron la cola limpiamente. Algunos también desarrollaron defectos del tubo neural, la misma categoría de defecto de nacimiento, detrás de condiciones como la espina bífida en humanos, donde la columna no se cierra bien durante el desarrollo. O sea, la mutación que ayudó a nuestros ancestros a perder la cola pudo venir con un costo biológico real. No fue una mejora limpia, fue un intercambio. Y esto no es una nota al pie sobre simios antiguos. Los defectos del tubo neural siguen siendo una preocupación en los embarazos de hoy, y por eso los médicos insisten tanto con el ácido fólico durante la gestación. Es raro pensar que una pequeña cicatriz genética de hace 25 millones de años pueda seguir enredada con algo que a los futuros padres les advierten en cada control prenatal. Piensa en lo que implica. Hace unos 25 millones de años, un cambio genético se extendió por la población ancestral de los simios, un cambio que quitó la cola, pero al mismo tiempo subió el riesgo de un defecto de desarrollo serio. Y aún así se quedó. Se propagó por todo el linaje. Lo que significa que la ventaja de perder la cola tuvo que ser lo bastante grande como para compensar ese riesgo, generación tras generación, durante millones de años. ¿Y cuál fue esa ventaja? Aquí la historia pasa de la genética al movimiento. Y tiene mucho sentido cuando lo ves. Justo por la época en que los simios perdieron la cola, su forma de moverse estaba cambiando. Los monos se desplazan por encima de las ramas, a 4 patas, usando la cola larga como contrapeso mientras corren y saltan. Piensa en un equilibrista con su barra. Los simios empezaron a hacer algo distinto: colgarse por debajo de las ramas y avanzar balanceándose con los brazos. Todavía puedes ver a un gibón hacerlo hoy, volando de rama en rama, a una velocidad que asusta. Y una cola que sirve de contrapeso deja de ser útil cuando cuelgas debajo de la rama, en lugar de correr por encima. Peor, una cola larga colgando estorbaría. Mira 30 segundos de un gibón cruzando la selva brazo sobre brazo, y se vuelve evidente que una cola ahí abajo sería la mejor forma de enredarse en una rama a mitad de vuelo. Y ese cambio no solo afectó cómo los simios se movían entre los árboles. Muchos investigadores creen que sentó las bases de lo que vino después en nuestro linaje: una postura cada vez más erguida y, con el tiempo, caminar sobre 2 piernas. Un cuerpo ya reestructurado para trepar en vertical y sostenerse con los brazos estaba quizá mejor preparado para terminar poniéndose de pie. Ojo con esto, no es un hecho probado. Es la hipótesis que proponen los propios autores del estudio, y el eslabón más discutido de toda la historia. Pero si resulta cierta, es enorme, sin cola, una forma distinta de moverse. Y con el tiempo, caminar erguidos. Y caminar erguidos dejó las manos libres para todo lo que vino después. Herramientas, lenguaje, civilizaciones enteras. Todo apoyado, en parte, sobre algo tan pequeño como perder una cola. Queda un detalle raro antes de cerrar. Cada tanto, la literatura médica documenta casos rarísimos de bebés que nacen con lo que los médicos llaman una cola humana vestigial. Una pequeña protuberancia de tejido blando en la base de la columna, sin vértebras dentro. Son casos extremadamente poco comunes y suelen resolverse con una cirugía sencilla. Pero son un recordatorio de que las instrucciones antiguas para construir una cola no desaparecieron del todo de nuestro genoma. Siguen ahí, casi siempre en silencio, saltándose muy de vez en cuando el bloqueo del desarrollo. Es como descubrir que tu casa todavía tiene el cableado de un electrodoméstico que nadie usa desde hace generaciones, dormido detrás de la pared, esperando algo que casi nunca llega. Así que la próxima vez que te sobes la rabadilla después de estar mucho rato sentado en una silla dura, acuérdate de qué estás tocando, no un hueso cualquiera. El último resto de una parte del cuerpo de la que tus ancestros dependieron durante millones de años, apagada por un solo accidente genético que llegó con un costo escondido y valió la pena de todos modos. 25 millones de años de evolución, un árbol familiar entero, de los gibones a los gorilas hasta nosotros. Y todo se remonta a un gen saltarín que cayó en el punto exacto del ADN de un ancestro. Sin gran plan. Sin evento dramático. Solo un accidente diminuto que se quedó. Si esto te sorprendió, deja una sola palabra en los comentarios: rabadilla. Quiero saber cuántos van a mirar su propio cóccix de otra forma después de esto.